tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Un placer inmenso ver tanta gente. Yo primeramente quiero celebrar este encuentro, este pensar la ESI en la escuela primaria, el reencontrarnos, el poder debatir, el poder interpelarnos. Y quiero presentar con un profundo honor a Susana Satara. Ella es magíster en educación, profesora de enseñanza media y superior, licenciada en ciencias de la educación de la UBA y profesora de enseñanza primaria. Docente e investigadora en el campo de la educación, relaciones de género y sexualidades, integrante del equipo Mariposas Mirabal de Filosofía y Letras de la UBA, equipo que recientemente publicó ESI Formación Docente, Experiencias en Foco, compilado por Graciela Morgade. Actualmente es profesora de la diplomatura en ESI y del posgrado de la especialización en Pedagogías de la Igualdad, ambas de Filosofía y Letras de la UBA. Fue profesora en Instituto de Formación Docente de Cava y en Provincia de Buenos Aires y maestra de grado en La Matanza. Autora de Formación Ética y Ciudadana con Justicia de Género e Igualdad Social, de la colección La Lupa en la ESI, dirigida también por Graciela Morgade. Feminista y trabajadora de la educación. Un fuerte aplauso, por favor, para la compañera. Y también presentarles, que ella es de la casa, a la compañera Cristina Echegoyen, es secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad del SUTEBA Provincia, y Belén Vallejo, que es la compañera secretaria de Educación del SUTEBA Echeverría, que va a ser la registradora hoy que nos acompaña, y quien les habla, Amanda González, subsecretaria de Igualdad de Géneros y Diversidades. Sintéticamente, nosotras pensamos en esta mesa y pensamos en Susana y charlamos con ella preparando este encuentro, también inspiradas en lo que es el nombre de este congreso, ¿no? Que plantea habitar nuestras primarias en comunidad, nuevos tiempos y desafíos. Así como el periodo de pandemia y el periodo del macrismo puso muchas cuestiones que están vinculadas a las mujeres, a la comunidad LGBT, a las niñeces, de forma muy visible, como demanda, como espacio que requiere atención, particularmente en las niñeces, así como también pudimos ver en el macrismo lo que significó el ataque a la educación sexual integral por parte de la derecha, disfrazada de diferentes maneras, ¿no? Disfrazada de ONG, disfrazada de... no quiero herir ninguna susceptibilidad. Cuando me refiero a las religiones, no me estoy refiriendo a las cuestiones que tengan que ver con la fe. Me refiero a las iglesias que son parte de la hegemonía que pretende disciplinarnos. Por eso no voy a nombrar a ninguna iglesia en particular, pero sí en general creo que todas ustedes comprenden y todos comprenden hacia dónde voy en esto de disciplinar los cuerpos, disciplinar las imágenes, disciplinar las identidades, disciplinar la forma de conectarnos entre unos y otras y otros y entre niños, niñas, niñes, entre adolescentes. Vivimos eso durante el macrismo y francamente desde el sindicato teníamos una gran esperanza en el 2020 de poder retomar el trabajo que veníamos haciendo con la educación sexual integral. Quizás aquí haya compañeras que pasaron por el programa La ESI va a la escuela construyendo derechos. Era un programa que habíamos armado desde la Secretaría de Derechos Humanos en ese momento y la Secretaría de Salud, que recorría la provincia con la camionetita y hacíamos los talleres de jornada completa, mañana y tarde, que tuvimos que dejar de hacer en los años de Vidal. Bueno, el 2020 nos traía, entre otras esperanzas, esa, la de poder retomar el programa, y vino la pandemia, obviamente no pudimos hacerlo, y fuimos descubriendo, así como descubrimos cuánta tarea realizábamos las mujeres, ¿no? De cuidado, de limpieza, de trabajo doméstico, de compras, además de trabajar.
En la pandemia también descubrimos la gran demanda que tenían nuestros niños, niñas y adolescentes en relación a la ESI. Creo que fuimos dándonos cuenta de que trabajamos la ESI mucho más de lo que teníamos a nivel consciente, aunque no lo estuviésemos trabajando a nivel institucional, desde la transversalidad en la que nosotras tanto insistimos. Descubrimos que trabajábamos la ESI justamente por la demanda de las familias y de los estudiantes. Entonces, hoy, ya en otro momento, en otras condiciones, y también con esa experiencia, nosotras lo que vamos a intentar es aportar a ese gran desafío que es atravesar la primera puerta de entrada, que ustedes tienen ahí en el folleto, esa primera puerta de entrada que es la de interpelarnos a nosotras y nosotros mismos sobre nuestra sexualidad, sobre la educación sexual que recibimos, sobre lo que nos produce trabajar la ESI, que es la puerta de entrada a veces más difícil de atravesar porque justamente mueve estanterías, mueve esquemas, produce preguntas y a veces no encontramos respuestas. Tenemos como objetivo desde el sindicato y desde la Secretaría poder trabajar fuerte con este tema, porque sabemos también que muchas de las situaciones de violencia o de conflicto, más que de violencia, de conflicto que a veces suceden en las escuelas, estarían, no digo solucionadas, pero sí estarían pudiendo ser abordadas de otro modo si pudiéramos tener más a mano esta herramienta que es la educación sexual integral y que nos permite trabajar nada más y nada menos los vínculos y construir otros modelos de relaciones interpersonales entre pibes y pibas, entre adultos y adultas adentro de una escuela. Vamos a ser sintéticas, esperamos que más que nada que ustedes después hablen, nos cuenten, nos digan, nos pregunten. Por eso decía que en esto de habitar nuestras primarias en comunidad, nuevos tiempos y desafíos, vale para todo y vale muchísimo para la ESI. Para una ESI que contenga a todas las identidades, que contenga, cuando digo que contenga todas las identidades, no me refiero únicamente a las identidades de género, me refiero a todas las identidades culturales, étnicas, de edades que participan en la vida cotidiana de la escuela y que muchas veces, por la vorágine en la que estamos, por la falta de espacios para reflexionar, por el tiempo que nos ha llevado a resolver emergencias en estos últimos 6 o 7 años, entre la pandemia y el gobierno de Vidal, hemos perdido un poco de vista esas cuestiones. Nosotros les dimos hoy al inicio, y si no la tienen, nos piden un señalador que tiene un código QR para que ustedes se descarguen un material que en algún momento de la tarde, si podemos, lo vamos a mostrar para que lo vean. Hay uno, es ese, exactamente. El que tiene... No, ese es el de la revista. Vení, Julieta. A ver, mostralo. Es el que tiene la casita, la escuela diversa. Bueno, si alguien no lo tiene, nos lo pide. Nosotras trajimos algunos de refuerzo. La idea es que ustedes lo tengan a mano para poder leer una propuesta de trabajo que contiene lo que le dimos en papel, que es algo muy sencillo, una síntesis de las puertas de entrada y de los ejes de la ESI, que contiene un documento donde que llamamos línea de tiempo, donde vamos enunciando todas las leyes que se vinculan a la Ley de Educación Sexual Integral y que hay que tenerlas en cuenta en el momento en que desarrollamos proyectos tanto en el aula como en toda la escuela vinculados a la ESI. Tiene otro documentito, otro PDF que habla de los sabías qué, tratando de romper con algunos mitos que hay en relación a la ESI.
y un proyecto de trabajo muy sencillo que obviamente está para que cada uno pueda rehacerlo en su escuela, en su aula, con su grupo, con el alfabeto. Pensamos en el abecedario como una herramienta que se utiliza mucho en el nivel inicial y en el nivel primario, pero también pensamos una actividad para secundaria, no solamente pensándolo para la sala de 5 o los primeros años de la primaria, sino que lo pensamos para cualquier momento, tomando cada letra del abecedario y poniendo allí una palabra que está para recrear, obviamente, vinculada a la ESI. Y nos encontramos con algo maravilloso, y es que hay letras de nuestro abecedario en español que no tienen palabras vinculadas a la ESI. Por ejemplo, la K, la W. Entonces empezamos a pensar con Amanda cómo hacíamos, porque se nos caía toda la idea, y en esto de la interculturalidad y la diversidad, y este nombre de nuestra secretaría que dice de géneros, igualdad de géneros en plural y de diversidades, encontramos una opción que fue colocar palabras de lenguas de los pueblos originarios de nuestro territorio. Entonces, ahí empezamos a ver también cómo poder profundizar esta primera propuesta para el año que viene y poder relacionar la interculturalidad con la ESI. Como les dije, si nos da el tiempo lo vamos a ir abriendo. Yo no quiero quitarle tiempo para nada a Susana, que la conocimos hace 2 semanas. Tuvimos, así personalmente, digamos, tuvimos 2 horas de charla, quedamos fascinadas y estamos pensando ya en qué cosas vamos a poder hacer con ella en el próximo año. Así que todo tuyo, Susana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Un gusto estar aquí, por supuesto, porque sí, yo fui maestra de La Matanza y ahí está mi corazoncito. Después me pasé a los profesorados y otros lugares, otros espacios y a las facultades y las letras, pero y además el SUTEBA es mi sindicato madre, digamos, de alguna manera. Así que me encanta estar acá. Bueno, la ESI es un proyecto político, pedagógico, en movimiento, decimos, ¿no? Y que tiene un horizonte ético que va contra todas las violencias. Y en ese sentido es que, bueno, para la concreción, para la sanción de la ley, hubo una militancia muy fuerte en las calles, en las academias, y un poco, y digamos, más allá de la ley ESI que se sancionó en 2006, que ahora vamos a ver otra cuestión, pero lo que quería decir es que también el movimiento, porque con la contribución de las pedagogías feministas, de los estudios de género, de las pedagogías decoloniales, de las pedagogías y estudios de trans y travestis, hay una denuncia de alguna manera, un reclamo hacia las escuelas, hacia el sistema educativo, en cuanto a que históricamente hemos normalizado los cuerpos. Y esa normalización implica que quedaron afuera, o sea, implica que estuvimos construyendo una forma de pensar y de intervenir desde un paradigma normalidad a normalidad. Y este paradigma deja afuera o como anormal o como desviado a muchos cuerpos, a muchas identidades y a muchos saberes. Entonces la ESI viene como a discutir esto, ¿no? En cuánto las escuelas podemos trabajar a partir de pensar esa dicotomía, que esa dicotomía, por supuesto, no la construimos solo la escuela, ¿no? Y además no es que
No es que, como decía acá Cristina, no es que cada uno de nosotros, digamos, lo estamos haciendo como a propósito, quiero decir eso, ¿no? Entonces, a ver, bueno, pero el título de esto es ¿qué es ESI y qué no es ESI? Que viene un poquito después. La ley de 26.150 de educación sexual integral trae bastantes novedades, ¿no? La primera novedad es que es un derecho de todas las niñas, adolescentes del país, jóvenes del país, de todos los niveles, desde el nivel inicial, hasta el nivel del profesorado no universitario, porque la universidad es autónoma y ese es todo otro tema que tenemos para discutir, ¿no? Porque los jóvenes, las jóvenes que van a la universidad tienen también el derecho a tener educación sexual integral. Eso estamos discutiendo ahí. Entonces, trae que la educación sexual integral es un derecho. Y la otra novedad que trae es que la educación sexual integral no es lo que en algún punto o hasta en algunas escuelas alguien tuvo educación sexual. Esto trae la integralidad. La integralidad implica que la sexualidad es una dimensión humana de la subjetividad presente en todas las etapas de la vida y que la enseñanza, digamos, que se construye y que su enseñanza implica aspectos psicológicos, biológicos, sociales, éticos y afectivos. Entonces, nosotras venimos, a partir del equipo Mariposas Mirabal, al que yo pertenezco, venimos trabajando desde el 2004 en este campo de conocimientos que es la sexualidad, la educación, sexualidades y relaciones de género, y venimos tratando de atravesar este concepto de construcción social del cuerpo. Esto es que los cuerpos no son biológicos sin marcas sociales, son cuerpos biológicos con marcas sociales. Construimos nuestros cuerpos se construyen a partir de las instituciones donde vamos transitando. Hablamos de las instituciones donde transitamos, la institución familia, la institución escuela, o sea, el sistema educativo, el sistema de salud, el mercado de trabajo, el sistema judicial y, por supuesto, los medios de comunicación y actualmente las redes sociales, ¿no? En todos esos sistemas vamos construyendo nuestro cuerpo con unas normas que nos dicen esto es lo normal y esto es lo anormal. Entonces, estas pedagogías de la sexualidad, que es un concepto de una educadora, Guacira López Louro, una educadora brasilera, dice que justamente estas pedagogías de la sexualidad regulan los cuerpos para ajustarlos a una normalidad que es heteronormativa. Eso quiere decir, lo normal es lo heterosexual, lo que no es heterosexualidad, digamos, otras sexualidades, quedarían afuera, quedarían como enfermas, digo, en el sentido de que es lo que venimos haciendo y que venimos criticando, ¿no? Esta normalidad, además, se tiene que ajustar al patriarcado, ¿no? El patriarcado es este sistema social donde todavía estamos y que criticamos, que tiene que ver con que portar un cuerpo visto como masculino o ser varón tiene un prestigio, tiene un mayor poder, también en las escuelas, ¿no? O sea, tanto en los gobiernos, tanto en las empresas, tanto en muchos espacios y lugares, ¿no? De hecho, si vemos, por ejemplo, una foto de los presidentes del mundo, son un montón de presidentes y unas poquitas presidentas, si es que hay ahora todavía. Esta normalidad también se ajusta al capitalismo, que es este sistema social donde vivimos, donde algunos trabajamos y estamos de alguna manera oprimidos por quien tiene el dinero, quien tiene el capital. Entonces también esta normalidad, cuando pensamos en un cuerpo, el cuerpo de las propagandas, el cuerpo de las mujeres de las propagandas, ¿no? Y que esos cuerpos venden, ¿no? Bueno, el cuerpo de las mujeres como
forma de propaganda del consumo, ¿no? Una normalidad donde las personas con discapacidad representan una carga para el resto de la sociedad, ¿no? O sea, una carga porque no son productivos, ¿no? No son productives, o sea, en el sentido de la productividad mucha, porque en realidad mucha gente trabaja, ¿no? Y justamente una normalidad que es blanca, europea, ahí es donde vienen los estudios de coloniales a criticar cómo, digamos, nosotros en nuestra educación es una educación civilizatoria, es una educación europea, ¿no? Sabemos más de las civilizaciones europeas, griegas, egipcias, que de nuestros propios orígenes étnicos en América, ¿no? Y también una normalización donde solo se consiente dos sexos, dos géneros, dos deseos, en una norma binaria, digamos, donde o se es varón o se es mujer, o se es femenino o se es masculino, y todo lo que está afuera no entra, ¿no? Bueno, como estamos diciendo acá, estamos entrando en muchas novedades, en muchos tiempos nuevos, y hay niñas que se dicen que no quieren ser varón ni quieren ser mujer, que se dicen no binarias, ¿no? Y esto también es una posición de protesta a que esta binariedad siempre es jerárquica. Si son dos polos, los varones arriba, las mujeres, o sea, lo femenino abajo, lo masculino arriba, ¿no? Lo blanco, lo negro, ¿no? O sea, la sociedad europea, la civilización y la barbarie, ¿no? En estas dicotomías venimos discutiendo. Por eso es que Cristina decía, la ESI no solo trae las relaciones de género, las relaciones patriarcales, sino también trae las relaciones coloniales, las relaciones racializantes, ¿no? Donde los sujetos se ven oprimidos por todas estas determinaciones, de alguna manera, que no son determinaciones totales, digamos, lo que estamos tratando de cambiar, son culturales. Por eso es que venimos a decir, vamos, intentemos romper un poco con toda esa docilidad de la escuela y vamos a discutir y hablar de todas estas cuestiones. Entonces, ustedes saben que la ley 26.150 se sancionó en 2006, estamos a 12 años de la ley, 16, no 12. En 2008 se hicieron los contenidos, los lineamientos curriculares, se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el Ministerio de Educación, se hicieron cuadernillos, se hicieron materiales, pero hubo muchas jurisdicciones que no aceptaron estos materiales, que no adhirieron a la ley nacional, que ya sea a veces por una cuestión partidaria política o a veces por resistencias fuertes de grupos religiosos, que pueden ser evangelistas o católicos, digamos, que de alguna manera no quieren que la ESI, la sexualidad, las cuestiones que tienen que ver con la vida, con el amor, estén discutidas, estén en las escuelas, estén siendo ya no reguladas por los dogmas religiosos. Entonces, en 2018 se reunió nuevamente el Consejo Federal de Educación, todos los ministros, las ministras de Educación, para ponerse de acuerdo para una efectiva implementación de la ESI en todos los territorios. Y ahí surgió esto, que es la resolución 340 de 2018, y lo que va a tratar de hacer es en cada uno de los ejes incluir esta perspectiva de construcción social del cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos pensando en cuidar el cuerpo y la salud, estamos pensando en revisar la forma en que trabajábamos los cuerpos desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista de la biología, ¿no? Y
cada vez que trabajamos cuestiones que tienen que ver con los cuerpos, tener en cuenta nuestros propios cuerpos en nuestros territorios, en los cuerpos de nuestros niños. Por eso hablamos de un conocimiento situado, de un saber situado. Y entonces cuidar el cuerpo y la salud sería, de alguna manera, discutir también estas dicotomías. No existen cuerpos correctos. Bueno, eso después tengo una lámina para mostrar. Valorar la afectividad. De alguna manera la afectividad se construye, la afectividad también se enseña, los sentimientos, las emociones se enseñan, porque yo había pensado, por ejemplo, ¿por qué nosotros que estamos aquí, o las de mi generación, no sé, algunas de ustedes, nos emocionamos, ¿no? Porque hemos aprendido en las películas que si un varón toma a una chica así un poco violentamente, le da un beso y de ahí van a una escena sexual, eso es emocionante, hay alguna emoción en eso. Sin embargo, no nos emociona que haya una pareja de dos chicos, dos varones, que se tomen tiernamente de las manos, se digan que se aman o se propongan tener sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo estas emociones, cómo estos sentimientos son construidos también? Bueno, si pensamos esto en las películas, en las novelas, en los libros, en lo que vamos viviendo, en los clubes, en los lugares donde vamos transitando. Entonces acá yo puse de construir el sexismo y la heteronormatividad, ¿no? Entonces esta es una actividad que en alguna clase trabajamos, que es qué pasa con estos besos, ¿no? ¿Qué pasa con el primer beso o el segundo beso? Son distintos, ¿no? Y sin embargo son iguales porque en realidad están señalando un amor o unas ganas de estar con el otro, la otra, el otro. El otro que es valorar la diversidad también. Antes está la equidad de género. La equidad de género también, ¿no? O sea, ¿por qué en las láminas que ponemos o en los cuentos que contamos o en las cosas que vamos diciendo, por qué no aparece justamente esta equidad de posibilidades, distintas posibilidades de amar, distintas posibilidades de estar en el mundo, ¿no? Y respetar la diversidad de cuerpos, la diversidad de familias, la diversidad, por ejemplo, de familias en relación a familias no sanguíneas, ¿no? La adopción, ¿no? La posibilidad de que uno diga, mi familia es los amigos con quienes vivo. En relación a la diversidad de cuerpos tenemos esta hermosa lámina de Ro Ferrer que dice no hay cuerpos correctos ni incorrectos. Entonces decimos, ¿y por qué si en vez de poner la famosa lámina de dos cuerpos, ¿no? El cuerpo de una nena, un cuerpo de un nene, ponemos una lámina donde hay muchos cuerpos? Acá, por ejemplo, hay la primera o le primero, ¿eh? Porque es una persona que es alta, grandota, gordita, con mamas y con pene, creo, no lo veo acá, creo que es con pene. Hay cuerpos de personas morochas, negras o afrodescendientes, hay cuerpos de indígenas, hay cuerpos con pelos más largos, más cortos, hay cuerpos justamente que tienen vulva y no tienen mamas, digamos. Esto es, ¿por qué no poner estos cuerpos, ¿no? ¿Por qué no las niñas trans no pueden estar representados en estas láminas que nosotros vamos poniendo? Y se trata un poco de animarse, ¿no? De desafiar un poco, ¿no? Y después, por supuesto, quizás
la idea sería, vamos a hacer una reunión con mamás y con papás, con la comunidad, y vamos a mostrar esto y vamos a decir por qué esto no, porque si esto es lo que hay socialmente, ¿no? Esto es lo que sucede socialmente, es como decir, no vamos a hablar de sexualidad porque porque Freud habló de el tiempo de la latencia, y sin embargo ahora hay una mostración de la sexualidad que ningún niño no ha visto en propagandas, mujeres en corpiños o varones con unos calzoncillos que los penes se parecen muy grandes, todo eso que está en todos lados, la mostración de la sexualidad. A ver, ¿qué más tengo acá? Y por último me falta la última, que es la equidad de género, ¿no? Bueno, acá yo puse una foto muy linda donde en el nivel inicial, o podría ser en primer grado, ¿no? Los niños varones están cuidando bebés, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Como que trabajar desde el enfoque de género permite reconocernos con iguales posibilidades, respetar las diferencias. Bueno, entonces ahora voy a ir a esto de qué es ESI y qué no es ESI. Porque también hay que y es quizás bien difícil, digamos, ¿no? Hacer un análisis de los materiales que usamos, de los textos que usamos, de los textos que andan circulando por ahí, ¿no? Que andan circulando. Hay muchas cosas en internet y tenemos que ver como con ojos de género, con ojos la pregunta sería, ¿qué les va a producir? ¿Qué efecto tiene lo que nosotros estamos mostrando, lo que nosotros estamos trabajando en nuestros niños, en las niñas, en los niños, en las niñas, ¿no? Entonces, uno de los yo como trabajo en la diplomatura de educación sexual integral y también hago la parte de primaria, digamos, y siempre pedimos a los estudiantes que en un Padlet pongan algunas actividades de las que usan o de las que encuentran, ¿no? Una de las actividades que ponen es hay algunas colecciones en internet que dicen libros para la ESI, ¿no? Y uno de los libros que una vez una colega me mostró que estaba es uno que se llama El brujito de los colores, ¿no? El monstruo de los colores. Entonces, en ese libro, que es muy hermoso de colores, ¿no? Habla de las emociones, pero habla de las emociones en abstracto, ¿no? Como si todas las emociones fueran iguales, digamos, iguales para todo el mundo, ¿no? Entonces habla de la alegría, de la tristeza, del miedo, de la calma, y después lo que hace es que a esas emociones las pone en frasquitos, es decir, las está controlando. Por ejemplo, y por otro lado, habla de emociones buenas y emociones malas, ¿no? Esto que yo estoy diciendo es un poco decir que la ESI no es educación emocional. La educación emocional intenta controlar, intenta que las emociones sean individuales. Esto que te pasa a vos, bueno, lo pones en un frasquito y ya está. En lo que nosotros estamos pensando, diciendo, lo que trae la ESI, lo que interpela la ESI, es que cada niña y niña pueda expresar sus sentimientos, expresar lo que le pasa. Y eso que le pasa está siempre en relación a su propia vida, y su propia vida está en relación a el territorio, a lo socioeconómico que vive. O sea, cuando decimos cuando hay una que es la ira, bueno, dice, no, la ira es una cuestión mala. Entonces, me pregunto, o la rabia, de alguna manera, si un niño o una niña no puede estar triste o no puede tener rabia porque cuando vuelve a su casa, su mamá está triste porque no tiene que darle de comer. Es decir, las emociones son arraigadas, son situadas, están
uno está triste o está alegre porque algo pasó, y este algo que pasó también está en relación a lo social y a lo cultural. Entonces, las emociones son construidas, lo que trae la ESI es la expresión de las emociones y no el control de las emociones, no una individualización que sería, bueno, vos no tenés que tener ira, tenés que tener calma, ¿no? Bueno, esto un poco hay que revisar muchas veces en los materiales que parecen muy hermosos, que de verdad a veces son hermosos de dibujos o qué sé yo, pero pensemos que la educación emocional no es ESI. La ESI trae justamente que las emociones sean analizadas desde el punto de vista sociocultural, sociohistórico, qué pasa con los sentimientos. Y otra cosa que no es ESI, no lo tengo. No hice muchas filminas para que no haya muchas cosas. Otra cosa que no es ESI es también cómo se daba o aún se da los aparatos reproductores en biología o en ciencias naturales. Porque se daba, o muchas de ustedes o muchas de nosotras hemos tenido, ¿no? Aparato reproductor de la mujer, aparato reproductor del varón, con un montón de nombres y cosas, con a veces ni siquiera una silueta, no sabíamos ni dónde estaba ubicado todo eso que nos decía el profesor de anatomía o la profesora de anatomía. Y siempre desgajado de lo que nos pasa en el cuerpo. O sea, el cuidado de la salud y del cuerpo tiene que ver con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias vidas, cómo vivimos la menstruación, cómo vivimos las posibilidades o no de tocarse para conocer el cuerpo. Entonces decimos, por un lado, no es solo información, podemos tener información de cómo se pone un preservativo y no usarlo, ¿no? Es la posibilidad de pensar en el cuidado como un cuidado político. En el feminismo se dice lo personal es político. Sí, lo personal es político, porque lo que yo me cuido, estoy cuidando al otro. Lo que yo hago sobre el ambiente, hoy hablábamos de la cuestión del ambiente, también estoy cuidando o descuidando a los otros, ¿no? Lo que yo estoy haciendo como docente les queda y mucho a nuestros estudiantes. Entonces, y otra cosa que también hablar de aparatos reproductores y no de sistemas genitales es algo que las epistemólogas y biólogas feministas han encontrado, porque los genitales femeninos externos es la vulva, y adentro de la vulva está la vagina, y adentro de la vulva está el meato urinario, y adentro de la vulva está el clítoris, que es un misterio que alguna vez descubrimos. ¿Por qué entonces no llamar aparatos reproductores? Porque es el aparato genital. Hay órganos que no sirven para la reproducción y que sí sirven para el placer sexual. Entonces, justamente a partir del feminismo de los fines de los 70 y de la píldora anticonceptiva, es que se ha separado la reproducción de la sexualidad. La reproducción es algo que la iglesia y el capitalismo quiere, que tengamos hijos para que produzcan, para que trabajen, para que se gane dinero para determinada gente que lo tiene y nosotros hay. La sexualidad es el placer, es el juego, por eso la iglesia dice que la sexualidad es pecado, porque no sirve para nada la sexualidad, es un juego, es un placer, es para sentirnos bien, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el discurso biológico, que es un discurso patriarcal, que el feminismo, las científicas feministas, las biólogas, las epistemólogas, vienen diciendo el conocimiento no es neutral. El conocimiento, si por
si los científicos han sido científicos varones, han estado mirando qué les convenía, qué les convenía, mostrar o no mostrar, o encontrar o no encontrar, ¿no? Entonces, la epistemología feminista discute muchos de los contenidos que están en la base de lo que nosotros de lo que nosotros enseñamos. Entonces, bueno, hay mucho para investigar, hay mucho para buscar, hay mucho para aprender. Y finalmente, y para ir cortando esto, decimos que toda educación es sexual, porque en toda la educación, digamos, están los cuerpos, están las niñas, los niños, lo que le hemos dicho, lo que nos han dicho, y eso totalmente deja marcas en los cuerpos de las niñas, de los niños, de las niñas. Entonces, lo que decimos es esto, ¿no? Que proponemos una educación crítica que incorpore una pedagogía transfeminista, porque vieron que, nada más pensando en los encuentros de mujeres, se transformaron en encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, gay, trans, travestis, transexuales, digamos. Hay una crítica al feminismo, o el feminismo empieza a tomar estas cuestiones y se transforma en transfeminismo. Y interseccional en el sentido que decía, digamos, ¿no? En contra del capitalismo, en contra de, digamos, todas estas condiciones que decíamos, el capitalismo, el ser, digamos, si uno es una mujer indígena, pobre, de la ciudad, digamos, tiene una cantidad de condiciones intersectadas o si es lesbiana, ¿no? Entonces, sí la ESI trae principalmente, digamos, o viene de la mano de esta crítica de género, de estas relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino. Pero también incluye todas estas relaciones de poder coloniales, digamos, lo que trajeron los europeos, la civilización, a los pueblos que en este momento también están luchando, digamos, y esos saberes y esas culturas fueron como oprimidas, fueron borradas, y bueno, la idea es que de todas esas culturas, también de última la cultura indígena del buen vivir, justamente lo que dice es con la madre naturaleza, ¿no? Y estamos viendo como el planeta se está destruyendo por el capitalismo, porque hay que extraer, si antes extraían el oro y la plata, ahora extraen el petróleo y el litio, ¿no? Entonces, una educación sexual que deconstruya todos estos procesos de normalización de los cuerpos en las escuelas, recuperando la integralidad de la sexualidad, incorporando sentimientos, emociones, y también la propuesta es la curiosidad, la propuesta es abrir preguntas, la propuesta es animémonos, como vamos a hacer ahora con las escenas que vamos a trabajar, que no las tenemos, son escenas que tienen que ver con cuestiones que pasaron, que pasan, ¿no? Y no tenemos que resolverlas porque no las vamos a resolver acá, y vamos a ir pensando qué haríamos en estas situaciones, porque la cuestión es abrir la palabra, ¿no? Así como, sí. Sí. Sí, lo de intersex decís. En relación a las diversidades, sí, está, por ejemplo, por un lado hay muchas informaciones sobre niñas trans, como en el libro de Gabriela Mancilla, Yo Nena, Yo Princesa, está la película, y sobre intersex hay una película que se llama el verano de la bollita, que está muy buena, que también es argentina, sí, cuerpos intersex, que justamente, que no es lo mismo que trans, son personas que nacen con genitales ambiguos y que antes siempre la medicina los normalizaba en mujeres. Y bueno, hay todo un movimiento intersex, justamente, que no es lo mismo que lo trans, que de alguna manera es
la autopercepción en el género no adscripto o en el género que no tiene que ver con el cuerpo, lo que la medicina dice que es ser varón o ser mujer. ¿Está bien eso? Más o menos. Más o menos. Es largo. Pero hay muchas cosas para ver y para leer y para, digo, salgan de acá y vayan corriendo a buscar muchas cosas porque sí que hay, digamos, ¿no? Bueno, ya el libro Yo Nena, Yo Princesa es maravilloso, te da vuelta en la cabeza totalmente. Así que, y hay bastantes cuestiones. Entonces, no, ya estamos entonces. No, entonces la idea es que la ESI trae la curiosidad, trae la pregunta, trae dejar abierto, o sea, que el conocimiento sea un libro abierto, sea una pregunta interminable, que sigamos conociendo, que tengamos saberes y que la experiencia de cada uno es válida como un conocimiento válido. Eso también trae la pedagogía feminista. Bueno, entonces vamos a las escenas, que es lo que más nos guste.